bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Y en este momento vamos a hacer una oración juntos para que el Señor esté dirigiéndonos en todo. Padre, muchas gracias por este tiempo que tú permites, por tu gracia. Venimos delante de ti con un corazón agradecido. Queremos alabarte, queremos glorificarte, queremos proclamar que no hay nada ni nadie como tú. Gracias, Señor, porque cada día por tu gracia tú estás con nosotros y vemos cómo tu mano poderosa nos guarda, nos provee, cómo abres camino donde no lo hay. Recibe toda la gloria en este tiempo. Padre, que estés quebrantando todo el poder de la oscuridad. Quita todo afán, toda incredulidad, quita toda inseguridad de nuestras vidas y que podamos experimentar tu verdadera paz, esa paz que en verdad sobrepasa todo entendimiento. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Vamos a mirar en este tiempo la preciosa palabra del Señor que en este día encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay tres organizaciones que constantemente, lideradas por Satanás, de manera oculta y sobre todo a través de la cultura de la oscuridad, están atrapando a las personas, trayendo muchos problemas, trayendo destrucción. Y es muy importante entender que ellos utilizan la meditación trascendental. Es un movimiento que viene originalmente de Asia, pero se ha globalizado, ha llegado a todo el mundo y a través de organizaciones que están dominando, esas tres organizaciones, pues están haciendo ese movimiento de meditación trascendental que está influenciando incluso a los niños. ¿Por qué? Porque están en los colegios enseñándola. Por supuesto, tiene una apariencia muy interesante y están diciendo que da unos beneficios. Por eso, realmente la gente pues está cayendo en esa meditación trascendental, pero desconociendo la realidad espiritual. Si una persona está separada de Dios y empieza a concentrarse, a meditar en su yo, ahí Satanás y los demonios obran. Y aunque uno pueda experimentar una paz al momento, es algo engañoso, porque no va a funcionar, va a traer todavía con el tiempo más problemas. También están enfocándose en los templos, es algo muy antiguo, construyendo templos atractivos, grandes construcciones, que hoy en día la gente visita simplemente por turismo. Pero eso es parte de la estrategia. Aquí en Corea del Sur, tradicionalmente un país budista, pues hay templos impresionantes, muchos de ellos construidos en parajes naturales preciosos, arriba de montañas, y la verdad la gente los visita por turismo. Yo hay veces que yendo a caminar a la montaña con la familia, pues una vez pasábamos cerca de un templo y salió un monje budista muy amable y nos invitó a pasar allí a la casa donde él vivía, una casa tradicional, antigua, muy bonita, y amablemente pudimos sentarnos con él. Nos atendió muy bien, nos puso un té delicioso y nos sacó unas frutas espectaculares. Todo eso son frutas que entregan sus creyentes por devoción. Realmente
Era muy agradable todo, la conversación, la comida, luego pues las vistas eran tremendas, ¿verdad? Y él nunca nos hablaba de su religión, pero estaba evangelizando de esa manera, ¿verdad? Invitándonos, tratándonos bien. Por eso ciertamente es algo atractivo, es algo muy cómodo, muy interesante, y la gente que no tiene respuesta pues empieza a buscar, pero está desconociendo qué es lo que hay detrás. Es una estrategia de Satanás que hace que muchas personas, desgraciadamente, estén cayendo en graves problemas espirituales. Por eso nosotros, que por gracia de Dios tenemos el Evangelio de Jesús el Cristo, es muy importante que estemos disfrutando la oración. Por la mañana, nada más abrir nuestros ojos, no hay nada más precioso que empezar a orar, empezar a agradecer, poner el día delante del Señor para que sea su plan, para que podamos encontrar ese plan absoluto en ese día, para que en ese día el Señor sea glorificado. Hay que estar orando. ¿Por qué? Porque si no oramos al levantarnos, ¿qué ocurre? Pues hay veces que uno pues empieza a mirar el teléfono, ¿verdad? De buena mañana lo primero que hace, ¡pum!, a ver información, noticias, y ahí uno empieza a recibir palabras, mensajes, emociones, y por supuesto, eso no tiene ningún valor, a veces incluso nos hace sentir mal, y con ese sentimiento ya uno se levanta, empieza el día, y ya es muy difícil, ¿verdad? Ya es continuo. Pero si nos estamos llenando de buena mañana, centrados en Dios, recibiendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, recibiendo ese poder espiritual, con ese gozo del Espíritu, pues ya el día es totalmente distinto, ¿verdad? Podemos estar disfrutando y agradeciendo. Y luego durante el día, yendo a nuestras ocupaciones, pues ya como hemos empezado espiritualmente en oración, pues vamos a estar orando. Y al orar podremos darnos cuenta que los acontecimientos, los encuentros que tenemos, las situaciones que estamos experimentando son realmente respuestas. Son respuestas. Pero si uno no tiene fuerza espiritual, cuando viene ese acontecimiento, ¿qué hacemos? Nos sentimos mal, nos movemos, intentamos arreglarlo de cualquier manera y encima lo estropeamos más. Por eso es tan importante, ya teniendo este precioso evangelio, lo más precioso que tenemos que disfrutar es la oración. Y si estamos orando desde la mañana, esos acontecimientos no nos van a mover. Vamos a ver a través de ellos que ciertamente es una respuesta de Dios. Es un camino, una puerta que Dios está abriendo. ¿Para qué? Para compartir el evangelio. Eso es lo que vamos a experimentar. Y también, antes de dormir, pues estaremos orando, repasando todas las respuestas que Dios nos ha dado con agradecimiento y teniendo esa oración profunda que nos va a dar gran sanidad. Totalmente, por supuesto, con ese estado espiritual, si vamos a descansar, vamos a poder descansar muy bien, ¿verdad? Pero si en cambio, antes de dormir, estamos poniéndonos cualquier tipo de información que nos da estrés, que nos da desasosiego, que nos mueve, luego uno, ¿cómo va a conciliar bien el sueño? ¿O cómo va a descansar bien, verdad? Es imposible. Por eso, teniendo este evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación, solo por su gracia, para poder disfrutarlo 24 horas, eso es la oración. Y eso es lo que tenemos que estar experimentando en nuestras vidas. Por eso, si uno no conoce, si no disfruta esta oración de 24 horas durante todo el día, ciertamente no conoce lo que es la oración. Y es muy importante que veamos un gráfico. Vemos 3 tipos de personas. Y en el primer lugar, a la izquierda, vemos el no creyente, aquel que no es salvo. Realmente
Satanás lo ataca constantemente. Ese Satanás lo tiene totalmente esclavizado sin que él se dé cuenta. Y también tiene el respaldo del infierno, sufriendo continuamente, porque está en medio de desastres. Por supuesto, en ese estado le vienen desastres sin buscarlos, vienen solos. Y por supuesto, eso genera ansiedad, genera totalmente estrés, que al final hace que esa persona se ponga enferma. Y está muerto espiritualmente, no puede disfrutar de esa bendición con la cual Dios nos creó. Por eso en ese estado, esa persona desgraciadamente va a fracasar de manera obvia. En segundo lugar, en medio, tenemos el creyente carnal. Ese creyente ya es hijo de Dios, puede disfrutar de la bendición del trono celestial. Pero realmente, en vez de disfrutar de esta bendición, no funciona la oración y se enfoca ¿en qué? En otras cosas. Se está enfocando en cosas que no son importantes, en cosas que son engaños, en vez de estar disfrutando de las cosas de Dios. Como está en otras cosas, ¿qué ocurre? Satanás le ataca constantemente. Y todas las bendiciones que ya ha recibido a través de Cristo le son arrebatadas. Y desgraciadamente la mayoría de los creyentes están en este estado. Tienen a Cristo, tienen ese respaldo del trono celestial, pero están en otras cosas. Están ocupados, afanados, buscando sus planes, sus beneficios. Por eso Satanás les ataca continuamente, porque no tienen ninguna fuerza espiritual. Y de esa manera pierden, desgraciadamente, todas las bendiciones. Pero en tercer lugar, tenemos el creyente espiritual. El creyente también, por supuesto, tiene el respaldo del trono celestial y él disfruta de ese poder de lo alto. Toma la palabra cada día, está orando totalmente 24 horas. Por eso experimenta cada día esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Y en cada lugar que está, resplandece la luz del Evangelio, la luz de Cristo, y hasta las 237 naciones. Él puede estar dentro de esa imagen de Dios, Génesis 1:27, puede gozar de ese aliento de vida, de restaurar la vida espiritual, Génesis 2:7, y en el campo donde está, se restaura esa bendición original del huerto del Edén, Génesis 2, del 1 al 18. Y esos son realmente disfrutar como ese creyente espiritual. Eso es en realidad las 24 horas. Ese es el estado que Dios quiere que estemos disfrutando. Por eso, si tenemos ese estado, ciertamente podremos disfrutar de esas respuestas sin precedentes y que nunca se van a repetir, lo que nunca antes y nunca después. Nos daremos cuenta que por gracia de Dios somos esas personas. ¿Quién somos en Cristo? Somos personas que nunca antes y nunca después, que Dios tiene preparadas para cumplir un propósito, una misión concreta. Para ello, tenemos que estar concentrándonos en 3 tipos de oración. En primer lugar, la concentración limitada. No tenemos que estar perdiendo el tiempo ocupándonos en cosas incorrectas, en cosas que no son las importantes, sino que tenemos que estar concentrados en las cosas importantes, las que Dios nos da. Por eso los discípulos, el Señor resucitado, los llevó al monte del Olivar, y allí 40 días hizo que aprovecharan el tiempo en lo importante. Allí tuvieron la conclusión de que Jesús es el Cristo. Él ya ha consumado todo, ya todo está terminado en Cristo. Tuvieron la conclusión del reino de Dios. Cristo ha resucitado, está con nosotros, y cuando proclamamos su nombre, cuando tomamos el pacto, se levantan las obras del reino de Dios. Esa es la misión. Esa conclusión tuvieron. Y la tercera conclusión, solo con el Espíritu Santo. Por eso ciertamente se concentraron
en lo que Dios les había dado, no en otras cosas, en lo importante. Y fueron, como el Señor les había dicho, al aposento alto de Marcos, Hechos 1:14, y allí durante 10 días se concentraron, tomando la palabra, orando, perseveraban unánimes en oración y ruego. Y ciertamente, en Hechos 2, vino la respuesta. Ese movimiento de la vida y el poder de Cristo resucitado a través de ellos pudo transformar todo su campo. Se levantaron esas respuestas. Después, cuando Pedro y Juan, en Hechos 3, iban a la hora novena de la oración al templo, allí el Señor les dio ese encuentro con ese cojo, que ninguna persona, ni los líderes, ni los poderosos, ni una sola persona le había podido dar la respuesta. Pero ellos se concentraron en lo que Dios les daba. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, viendo cuál era el verdadero problema de ese cojo, que no era ni el oro ni la plata, le dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ciertamente Dios obró grandemente y levantó grandes respuestas. También vemos cómo a Felipe Dios le dio el que fuera a Samaria, Hechos 8, del 4 al 8, y allí Felipe, lleno del Espíritu Santo, llegando a esa ciudad totalmente que estaba en desastres, en oscuridad, él empezó a predicar. Estaban todos unánimes, concentrados. Allí predicó que Jesús era el Cristo. Y se levantaron las obras de Dios. Muchos endemoniados fueron sanados, muchos enfermos recibieron sanidad. Dice el versículo 8 que había gran gozo en aquella ciudad. Por eso tenemos que estar en esa concentración limitada, lo que Dios nos da. No hace falta que estemos perdiendo el tiempo en otras cosas, cosas innecesarias. No hay que estar gastando el tiempo en cosas inútiles, sino estar concentrados en lo que Dios nos da. La segunda concentración es la concentración selectiva. Es lo más necesario, lo que Dios selecciona para nosotros. Vemos cómo en Hechos 6 el Señor obró para que se levantaran 7 diáconos y los equipó, por supuesto. Eran personas, varones llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de fe. Él los preparó. Ciertamente, Él seleccionó a esas personas, las capacitó para que pudieran estar cumpliendo el propósito por el cual Dios les llamó. Vemos Hechos 11, del 19 al 30, cómo a consecuencia de esa persecución por causa del martirio de Esteban, eso por supuesto Dios en su soberanía lo tenía preparado. ¿Para qué? Porque se habían quedado parados en Jerusalén. Y el Señor había dicho claramente en Hechos 1:8, Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso permitió ese martirio de Esteban, fueron esparcidos y el Señor los guió, que fueran ¿a dónde? Antioquía. Eso es lo que había seleccionado Dios, que fueran a Antioquía. Y allí empezaron a compartir por primera vez este precioso evangelio, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Dice que la mano del Señor estaba sobre ellos y que se levantaron multitud de discípulos y había gran gozo allí también. ¿Por qué? Porque era lo que Dios había elegido, se concentraron en lo que el Señor había elegido. También en esa iglesia de Antioquía, vemos en Hechos 13, del 1 al 4, estaban los líderes en oración, orando, concentrados en ayuno y en oración, y el Espíritu les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que tengo preparada. También el mismo Señor les dio esa dirección, que fueran ¿a dónde? Por primera vez las misiones mundiales. Y ciertamente se pudieron concentrar y encontrar lo que Dios había seleccionado, el empezar esas misiones mundiales. En Hechos 16, de 6 al 10, en ese segundo viaje misionero, dice que ocurrió algo muy extraño. Dice que el Espíritu impedía a Pablo predicar. Quería ir a un pueblo a predicar, le paraba. Era muy raro, porque él quería ir a evangelizar.
Quería ir a otro sitio, el espíritu le paraba. Por eso, ante esa situación, Pablo se concentró allí en Troas y de manera concentrada oró hasta el punto que el Señor demostró un varón macedonio. Este varón le dijo: pasa y ayúdanos. ¿Por qué? Porque vemos cómo Dios había seleccionado que fueran a Macedonia, que es Europa. Por primera vez fueron utilizados para llevar este evangelio a Europa. Y es lo que Dios hizo, lo que Dios seleccionó. También, cuando Pablo en su tercer viaje misionero llegó a la ciudad de Éfeso, allí encontró esos 12 discípulos que todavía no habían recibido la salvación y les estuvo dando el contenido del aposento alto de Marcos. Pudieron experimentar esa plenitud del Espíritu Santo y después de eso el Señor les guió que después de predicar en la sinagoga se concentraran en la escuela de Tirano durante 2 años, donde Pablo cada día predicó que Jesús es el Cristo. Hizo ese movimiento de la palabra que no solo transformó totalmente esa ciudad idólatra de Éfeso, sino a través de Éfeso se levantaron esas 7 iglesias en Asia que aparecen en el libro del Apocalipsis capítulo 2 y 3. Eso fue el resultado de esa concentración selectiva. Y en tercer lugar, tenemos que disfrutar de la concentración en unidad. Satanás no está quieto, él quiere totalmente engañarnos, que estemos cayendo. Por eso hay que concentrarse en unidad para que Satanás sea quebrantado, las obras de la oscuridad sean quebrantadas. Él quiere estar haciendo que hagamos cosas innecesarias. Él quiere destruir la iglesia, traer divisiones, que la iglesia esté haciendo cosas que no es que sean malas, pero no son las importantes. Por eso ciertamente tenemos que tener esa concentración de la unidad. Pablo concentradamente oró para ir a Roma. Había que ir a Roma. Era el deseo de Dios. Roma representa la evangelización mundial. ¿Por qué? Porque ese imperio romano estaba llenando de la cultura de la oscuridad a todo el mundo. Y a consecuencia de eso venían desastres. Y Pablo sabía que en el futuro iban a venir todavía más desastres. Por eso se juntaron en unidad. Y dentro de esa concentración, como aparece en Romanos 16, del 25 al 27, ciertamente hay que concentrarse con ese misterio que había permanecido oculto desde tiempos eternos, el Evangelio de Jesús el Cristo, pero que se ha manifestado ahora y que se va a proclamar y cumplir eternamente. Ese tiene que ser totalmente el contenido de nuestra concentración para crear esa unidad que esté totalmente aplastando a Satanás bajo nuestros pies, como dice en Romanos 16, 20. Por eso, de esa manera, vamos a tener la conclusión de nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que vivir? ¿Cuál es la razón de nuestra vida? Ciertamente el Evangelio. El Evangelio es todas las cosas. En el Evangelio es suficiente para nosotros. En Él tenemos todo. Estamos completos en Él. Hay que tener esa conclusión. No hace falta perder el tiempo, ni hacer cosas innecesarias, ni apoyarse en otras cosas. Jesús el Cristo tiene que ser suficiente para nosotros. Una vez tenemos esa conclusión de solo Jesús el Cristo, tenemos que estar entregando nuestra vida a la oración. Porque es la manera de poder disfrutar 24 horas este precioso evangelio, que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Eso es la oración. Y también podremos tener la conclusión del evangelismo. Todas las evidencias que acontezcan, todos los acontecimientos que enfrentemos, ciertamente serán puertas, caminos para proclamar el Evangelio, para proclamar que Jesús es el Cristo. Por eso, si tenemos esa conclusión, vamos a poder disfrutar este Evangelio 24 horas.
Y cada uno de los 7 remanentes representativos que aparecen en la Biblia, ellos tenían ese secreto, disfrutaban 24 horas, tenían la conclusión de que Jesús es el Cristo, oraban continuamente disfrutando que Dios estaba con ellos, y a través de todos los acontecimientos veían cómo Dios levantaba el evangelismo. Vemos José, él injustamente lo metieron en la cárcel, pero no aparece ni una palabra donde José quisiera librarse por sí mismo, donde José intentara vindicarse, no aparece eso. Él calladito se metió en la cárcel, era injusto, era totalmente una infamia, pero realmente José, que estaba orando, confiando en el Evangelio, sabía que todos los acontecimientos Dios tiene un plan, un propósito para cumplir su mayor deseo, que es la evangelización. Por eso no dijo ni una palabra, totalmente entró, y ciertamente en la cárcel Dios lo utilizó y levantó grandes respuestas a través de José. Una vez llegó a ser gobernador, él no se sentía mal con la esposa de Potifar, que le había acusado falsamente. ¿Quién se sentiría mal? La esposa de Potifar. Estaría temblando, ¿verdad? Este José resulta que ahora era el gobernador. Pero ciertamente Dios nos da la respuesta. Los remanentes estaban tomando, disfrutando este evangelio, orando 24 horas, y todo lo que parecían dificultades eran la puerta para la bendición. Es lo mismo que vamos a experimentar nosotros. También los hermanos y hermanas de la iglesia primitiva, Dios los utilizó de esa manera. Lo que parecía una dificultad dentro del evangelio eran respuestas, eran caminos para proclamar este evangelio. Por eso ellos podían estar disfrutando cada día sin importar su situación. Cuando Pablo y Silas también fueron introducidos en la cárcel de Filipo, previamente apaleados, Pablo, que era ciudadano romano, que solo con decirlo hubieran detenido el apaleamiento porque estaba prohibido, él tenía derecho a un juicio, era algo importantísimo, no podía ser condenado así. Él se calló. ¿Por qué? Porque él estaba orando y sabía que Dios tenía un plan con el hecho de que entraran a prisión. En prisión, a pesar de estar con cepos, en una cárcel, en una celda bien oscura, en oscuridad, ciertamente a medianoche dice que estaba con Silas alabando a Dios, glorificando a Dios. ¿Por qué? Estaba disfrutando de la oración, de la alabanza. Era lo que solía hacer antes, era su naturaleza, no era algo de repente, porque sabía que ahí había un plan, estaba bien tranquilo, y de hecho lo hubo. Se manifestó el poder de Dios, hubo un terremoto, se abrieron las puertas, se soltaron los grilletes y no se escaparon. ¿Por qué no se escaparon? Porque sabía que Dios tenía un plan, estaban orando. Y cuando el carcelero intentó quitarse la vida, Pablo lo paró. Y cuando el carcelero fue y dijo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es necesario para ser salvo? Por supuesto, Pablo le predicó, si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y entró allí a su casa y compartió la palabra a todos. Todos se convirtieron. Por eso, ciertamente, teniendo esa conclusión, disfrutando de este precioso evangelio 24 horas, vamos a disfrutar cada día, no importa la situación, la dificultad que nos enfrente, vamos a poder ver la gloria de Dios a través de ella. Porque en ese estado espiritual vamos a gozar de esos 5 poderes representativos que aparecen en la palabra. Por supuesto, el poder espiritual, el poder de la sabiduría, como tenía Daniel, que era más sabio que todos los magos del imperio. Es la sabiduría de Dios. El poder físico para poder llevar este evangelio, pero también ese poder económico, esa economía de la luz que Dios tiene guardada para cumplir la evangelización, las misiones, para levantar los remanentes. Y también los discípulos, que Dios tiene preparados el poder humano. Pablo pudo experimentar en cada lugar que iba
Dios tenía esos discípulos preparados. Encontró a Lidia en Filipo, encontró a Jasón en Tesalónica, encontró a Aquila y Priscila en Corinto. En cada lugar que estaba había discípulos y juntos pudieron ser utilizados para llevar este evangelio a todo el imperio romano, hasta lo último de la tierra. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar, especialmente a través de esta palabra, empezar a restaurar la oración. Eso es muy importante. Ya tenemos el evangelio. Jesús el Cristo ha consumado todo. Somos hijos de Dios y Él está con nosotros. Ahora tenemos que estar disfrutando cada día. Por eso por la mañana que empecemos a orar. Poco a poco durante el día vamos a orar y ver que los acontecimientos y situaciones, Dios tiene un plan. Es para el evangelismo. Por la noche, antes de dormir, que podamos orar profundamente, recibiendo sanidad, fuerza. Ciertamente nuestro estado espiritual va a cambiar totalmente y vamos a poder levantarnos como sus testigos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Especialmente en este tiempo te pido que podamos restaurar esa verdadera oración, que podamos estar orando esas 24 horas para que podamos predicar tu evangelio, que Jesús es el Cristo, primeramente en nuestros campos, pero hasta lo último de la tierra. Padre, bendice cada hermano y hermana que nos escuchan. También te pido que bendigas a cada una de las familias que representamos. Padre, bendice y levanta a cada uno de los países hispanos, que tu bendición esté sobre cada uno de ellos, que levantes con poder a tu iglesia en todo el mundo y que juntos y en unidad seamos utilizados para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Mañana, por gracia de Dios, día domingo, vamos a dar culto a nuestro amado Dios. Por eso yo estoy orando personalmente desde hoy para que Dios me dé mucha gracia a través de la palabra y a través de todo el culto, porque la verdad es un tiempo de gran bendición, ¿verdad? Juntos podemos estar dando ese culto tan precioso a nuestro amado Dios. Por eso les invito también que puedan estar orando y preparando sus corazones, porque ciertamente Dios tiene grandes respuestas preparadas para sus vidas. Les pido también que estén orando para mañana. Vamos a hacer el aposento alto a las 10 de la noche, horario aquí de Corea del Sur, y les pido que oren para que el Señor también esté guiándonos a través de la palabra. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.